Dicho esto, pasamos a la última solicitud de comparecencia prevista para el día de hoy, en esta ocasión del Grupo Podemos Andalucía, en donde solicita a la señora consejera de Cultura su comparecencia a fin de informar sobre actuaciones del Consejo de Gobierno para avanzar hacia la titularidad pública de la Mezquita Catedral de Córdoba. Para ello tiene la palabra de nuevo la señora consejera. Muchas gracias, señor presidente. Me gustaría comenzar mi intervención haciendo una cronología de los hechos acontecidos, porque desde mi punto de vista no es baladí ni mucho menos. La situación en la que nos encontramos en estos momentos es consecuencia de una modificación legislativa que introdujo el Gobierno del Partido Popular de José María Aznar en 1998. La modificación del Real Decreto 1867/1998 de reforma del reglamento hipotecario en su artículo 5 posibilitó registrar templos destinados al culto católico que hasta entonces la legislación de la dictadura consideraba como bienes de dominio público y, por tanto, no registrables. Además de esa modificación, la Iglesia, hay que decirlo así, se benefició de una situación que otorgaba la Ley Hipotecaria de 1946 en su artículo 206 y el Reglamento Hipotecario en su artículo 304. Por cierto, Reglamento Hipotecario que no se modificó, este artículo, en la reforma de 1998. Estos artículos a los que le he hecho referencia son los que establecían en aquella época y en aquel momento un sistema de inmatriculación especial para la Iglesia Católica, según el cual, si se carecía de título inscrito de dominio, bastaba una certificación expedida por el diocesano. Estamos hablando de una legislación de la dictadura que no se modifica, y sí se modifica en el 98, otra parte que es la que permite el decir ya no son de dominio público, se pueden inmatricular. En este tenor hay que subrayar que cuando se tuvo conocimiento de esta situación por parte de la ciudadanía, a nadie se le escapa que hubo una contestación ciudadana, pero también esa contestación ciudadana, como no podía ser de otra manera, se tradujo en el propio Parlamento, en una contestación parlamentaria que comportó y conllevó que por parte del Gobierno del Partido Popular, a pesar de tener mayoría absoluta, tuvo que derogar en 2015 el artículo 206 de la Ley Hipotecaria mediante la promulgación de la Ley 13/2015 de 24 de junio de reforma de la propia Ley Hipotecaria. Aunque es verdad que por entonces, según los datos que se han publicado, porque se desconoce, pero según los datos publicados, la Iglesia parece que ya había realizado unas 4.500 inmatriculaciones en toda España. Digo que parece porque no hay nadie que tenga datos ciertos al respecto. Entre ellas, la de la Mezquita Catedral de Córdoba, que se llevó a efecto el 2 de marzo del 2006. La diócesis de Córdoba inmatriculó con la denominación de la Santa Iglesia Catedral de Córdoba y lo hizo admitiendo que no tenía título escrito de dominio y utilizando en su lugar un mero certificado del obispo de Córdoba. Hemos de señalar que la inmatriculación de la Mezquita Catedral se hizo sin que nadie tuviera conocimiento, es decir, que no fue un acto público y notorio, simplemente fue un acto que llevó a cabo el obispo de la diócesis en esos momentos y que se ha tenido conocimiento de él hace escaso tiempo, en torno al 2014. Hay que decir que hasta el momento del conocimiento de la inmatriculación no había habido nunca ningún problema. Tengo que decirle a su señoría que Córdoba sentía la Mezquita Catedral como suya y la Iglesia la gestionaba y el culto religioso se desarrollaba con normalidad.
la ciudadanía cordobesa hemos tenido a lo largo de los tiempos un sentimiento común y compartido de que un monumento que no tiene par en el mundo entero, como es la Mezquita Catedral, era de Córdoba, de la ciudad, el sentimiento común y compartido que se ha tenido, y es más, por su consideración de patrimonio de la humanidad, pues los cordobeses y las cordobesas los compartíamos con el mundo entero. Desde esa actitud siempre, desde esa generosidad de mirada universal que ha existido en una ciudad que tiene un patrimonio extraordinario y excepcional, como es el patrimonio que en Córdoba hay y que ha hecho no solo que la Mezquita Catedral fuese considerada patrimonio de la humanidad, ahora patrimonio mundial, sino que el propio casco histórico pues también tenga tal reconocimiento. Unido a todo esto, señorías, siempre se ha tenido también la convicción de que era una seña de identidad de la propia ciudad que había que preservar y que además no vamos a ocultar un hecho que es real, y es que es generadora de turismo cultural, y eso significa también generadora de oportunidades desde una perspectiva de desarrollo económico y de generación de empleo y riqueza. Quiero poner de manifiesto que cuando la Junta de Andalucía hablamos de titularidad pública, estamos pensando en ese sentimiento del pueblo de Córdoba de que la Mezquita Catedral es de la ciudad, de la ciudadanía, y ahí pues tendremos que seguir trabajando. Al respecto, yo tengo que decirle que por parte de la Junta de Andalucía estamos ya desarrollando algún trabajo que yo les voy a relatar, porque este es el objetivo, lógicamente, de la comparecencia. Vamos a solicitar, no le digo que vamos a solicitar, de la Dirección General de Registro y del Notariado del Ministerio de Justicia la relación de bienes inmatriculados por la Iglesia Católica en nuestra comunidad autónoma, para que podamos tener conocimiento. Es esa Dirección General la que debe tener los datos y la que debe facilitarlo al respecto de las inmatriculaciones, no solo la de la Mezquita Catedral, sino de las inmatriculaciones de nuestra comunidad, para que tengamos conocimiento de ello. Se trata de conocer. Hay otra vía que por parte de la Junta de Andalucía se viene trabajando en ella desde hace mucho tiempo, y lo hacemos porque creemos firmemente en lo que significa el diálogo. Y venimos desde el diálogo trabajando desde hace mucho tiempo en todo lo concerniente a la Mezquita Catedral, porque además consideramos que el diálogo es una herramienta útil, que acerca posturas, que a veces permite llegar a acuerdos y otras veces pues permite constatar los desacuerdos, pero desde el respeto a lo que significa la esencia del diálogo. Y por nuestra parte, la vía del diálogo siempre va a permanecer abierta en una búsqueda constructiva de soluciones en positivo. En este sentido, la Junta hemos venido trabajando desde el diálogo precisamente para que la información de todo que se ofreciera del monumento respondiera fielmente al mismo, y con esfuerzo, trabajo y voluntad se ha conseguido, y hoy ya es una realidad. Antes, cuando se hablaba de la Mezquita Catedral, se hablaba de todo lo que respecta a la información en la situación que había acontecido, que se encontraba y que había que cambiar y revertir esa situación. Bien, el diálogo ha dado su resultado y hoy es una realidad que ya hay una información adecuada al monumento que se visita en todos los aspectos y en todos los campos y ámbitos de la comunicación y de la información. Por tanto, el diálogo puede ser una vía compleja, a través de la que se tarde más, porque requiere tiempo, incluso requiere muchas veces silencio, que incluso algunos interpretan como que nada se está haciendo, porque en el fondo desconocen lo que se está haciendo,
pero que da sus frutos. Y es la mejor manera, desde nuestro punto de vista, de llegar a entendimiento. Por eso vamos a insistir en ese camino. Vamos a insistir hasta la saciedad en el camino del diálogo. Y, por supuesto, vamos a seguir ejerciendo todas las competencias que nos tiene encomendadas la Ley de Patrimonio en lo que significa nuestra labor de tutela en relación al patrimonio histórico andaluz. De la misma manera, también vamos a continuar recabando opiniones desde el punto de vista jurídico, porque en estos momentos, y todo el mundo lo sabe porque es público y notorio, conviven posicionamientos muy distintos que ponen de manifiesto las diferentes interpretaciones de la situación, y algunas de esas manifestaciones están muy distanciadas entre sí. Yo diría que casi son contradictorias en esa, incluso sin el casi, en esa interpretación jurídica. Por eso entendemos que hay que seguir realizando consultas, y yo celebro que no lo entendamos nosotros solos, que hay muchas más personas, colectivos y comunidades que así lo entienden también, que hay que seguir profundizando en esa vía para que de verdad podamos conocer si se pueden llevar otras actuaciones a cabo. Y luego hay algo que estamos haciendo, como se pueden imaginar sus señorías, y es desarrollar las tareas necesarias para dar cumplimiento al mandato de este Parlamento. Y me refiero con ello a la proposición no de ley que se aprobó en el Pleno el 11 de febrero de este año. Una proposición no de ley relativa, puesta del Grupo Parlamentario Podemos en aquel momento, relativa a reclamar la titularidad de dominio o de otros derechos reales inmatriculados a favor de la Iglesia Católica en Andalucía, donde la que instaba al Consejo de Gobierno a elaborar un estudio en el plazo de 6 meses en el que se recogieran, por un lado, el impacto de las inmatriculaciones de la Iglesia Católica en la gestión, conservación y difusión de los bienes del catálogo general del patrimonio histórico andaluz, y un segundo punto que hablaba de establecer las líneas directrices para una correcta presentación y difusión del significado cultural e histórico de estos bienes, entendida como parte integrante y fundamental de la propia actividad de conservación y protección, incluyendo los mecanismos necesarios para la supervisión de las mismas. Este segundo punto, sin duda, comportaba decir mezquita catedral, aunque no lo decía, que ya se ha dado un paso al respecto y, por tanto, se ha culminado, lo cual no quiere decir que en relación a otros bienes no haya también que seguir hablando si es que hay alguna información o difusión respecto de algunos bienes catalogados que no es la correcta. La Consejería de Cultura, yo les tengo que decir que ya hemos iniciado el estudio, que lo primero que hemos hecho es, lógicamente, hemos comenzado por la identificación de aquellos bienes incluidos en el catálogo general del patrimonio histórico andaluz, que son de titularidad de la Iglesia Católica. Y vamos a constituir de manera estable, se ha venido haciendo, pero lo vamos a hacer de manera estable, un equipo de trabajo donde va a haber técnicos del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, donde va a haber técnicos de la Dirección General de Bienes Culturales y Museos, para la elaboración de estas directrices a las que hacía referencia en el segundo punto la proposición no de ley que por parte del Parlamento de Andalucía se aprobó. Por tanto, he de manifestarle, señoría, que el Consejo de Gobierno, Consejería de Cultura, mantiene una actitud activa en este asunto. Un asunto que somos plenamente conscientes que es complejo, que hay que abordarlo desde diversas perspectivas. Por eso estamos trabajando en distintos ámbitos de actuación, algunos de ellos que lo ha delimitado el propio Parlamento de Andalucía, y en ese sentido vamos a seguir actuando. Y llegaremos hasta el final agotando como elemento esencial y fundamental esa vía del diálogo en la que creemos firmemente para obtener al respecto resultados. Por lo tanto, esto es todo lo que hasta ahora venimos haciendo y las actuaciones que venimos llevando a cabo. Nada más y muchas gracias.
Gracias, consejera. A continuación, para el posicionamiento del grupo proponente de la iniciativa, tiene la palabra su portavoz, la señora Ayala Asensio. Muchas gracias, señor presidente. Señora consejera, señorías, de nuevo traemos el tema de la mezquita de Córdoba porque es un tema que, como ustedes bien saben, nos preocupa muy especialmente, no solo a nuestro grupo parlamentario, sino en general es un problema que preocupa bastante a la sociedad andaluza y, puesto que entendemos que tenemos que hacer esta labor de seguimiento constante, no nos quedamos satisfechos con traer el tema una vez al Parlamento, sino que estaremos muy pendientes del seguimiento y lo traeremos una, dos, tres y las veces que hagan falta hasta que consideremos que la cuestión ya está solventada del todo. En este sentido, celebramos los avances que se han ido dando, como mencionaba la señora consejera cuando aludía al diálogo, en este caso en cuanto a por fin, el reconocimiento por parte de la Diócesis de Córdoba de adoptar el nombre que nunca tuvo que ser relegado de Mezquita Catedral para todos los elementos de difusión, etcétera. En este sentido, pues estamos bastante contentos, celebramos, ¿no?, que la ciudadanía que desde el principio estuvo ahí reclamándolo por fin haya sido escuchada y por fin hayan reaccionado. Pero, por supuesto, ahí no se zanja la cuestión, todavía queda mucho por hacer en el tema de la mezquita y es por eso que queríamos traerlo hoy a colación para, en este sentido, agradezco mucho a la señora consejera que se nos explicara qué se está haciendo en este sentido. Tengo que decir que me alegra bastante algunas de las cuestiones que ha planteado la señora consejera, puesto que en este tema, tras el pleno al que usted misma aludía, en el que presentamos una proposición no de ley sobre la cuestión general de las inmatriculaciones, tras ese pleno me quedé bastante perpleja por la actitud del Partido Socialista, que bueno, se reveló después de todo el trabajo que hicimos, llena de bastantes contradicciones y luego también de episodios desagradables, como cuando la señora diputada, portavoz en ese momento de su grupo parlamentario, bueno, lanzó incluso mensajes en prensa que no se correspondían con la realidad y que ella misma sabe perfectamente, poniendo en mi boca cosas que yo no había dicho y desenfocando totalmente el término de la negociación que habíamos llevado al pleno. Y es que en ese pleno lo que pedíamos eran tres niveles de cosas. Primero, transparencia, que el listado de bienes inmatriculados por la Iglesia se hiciera público. A partir de ahí, en otro nivel, se vería cuáles han sido indebidamente inmatriculados y cuáles han estado perfectamente inmatriculados, en cuyo caso, pues estupendo, no hay nada que hacer y esperamos que sean muchos los casos. Y en el caso de los indebidamente matriculados, pues ahí sí, cuando sean bienes de dominio público, proceder a reclamar la titularidad de los mismos, puesto que es la responsabilidad del Gobierno, así lo entendemos, velar por el bien público. Bueno, mi sorpresa fue mayúscula cuando justo en este último punto de reclamar la titularidad de los bienes que indebidamente hubieran sido inmatriculados, justamente yo había copiado punto por punto, letra por letra, una iniciativa que el Partido Socialista había presentado en Madrid al Congreso de los Diputados. Copié punto por punto lo que allí se decía. Mi sorpresa fue cuando se me dijo que por parte del Partido Socialista Andaluz no podían aprobar ese punto porque no estaban de acuerdo. Una intentaba favorecer el diálogo, el consenso, tomando posicionamientos que el Partido Socialista ha tenido en otros contextos y aquí se me dicen que no están de acuerdo consigo mismo y, por lo tanto, no votaron a favor de toda la proposición no de ley que defendimos. Sí que se aprobó el estudio y celebro sinceramente que haya reaccionado ya la consejería y lo haya iniciado. De verdad que lo celebramos y se lo agradezco, si me permite, incluso personalmente. Pero cuando pedíamos los otros niveles, digamos, del asunto, ¿no?, que era, entendemos, lo principal, pues se nos votó en contra. Y en este sentido yo también celebro que, a pesar de que allí se votara en contra y a pesar de que allí se esgrimieran unos argumentos que quisieran, bueno, pues bloquearnos, ¿no?, o desviar el discurso, pues celebro de verdad y sinceramente, y creo que es un motivo de celebración de todos los andaluces y andaluzas, si a pesar de habernos dicho no aquel día en el Pleno, a pesar de ello, pues la Consejería
al fin y al cabo sí que hace lo que le pedíamos, ¿no? Que era solicitar el listado, como usted misma, si he entendido bien, ha anunciado que va a realizar, que va a solicitar en el registro, en la Dirección General de Registro y en el notariado, las relaciones de bienes públicos, de bienes inmatriculados por la Iglesia. Como digo, celebro que, a pesar de habernos dicho no cuando nosotros lo pedíamos, que ustedes, después de todo, pues lo realicen, ¿no? Y lo lleven a cabo. Quisiera comentar también que el tema de la condición pública de la mezquita, por decirlo así, yo entiendo que los cordobeses y las cordobesas lo vean como una cuestión mucho de sentimiento, como usted misma aludía, pero desde fuera de Córdoba, aunque también la sentimos muy nuestra, puesto que es una señal de identidad, yo creo que no de Córdoba, sino de Andalucía como mínimo, es una cuestión no de sentimiento, sino una cuestión de derecho, ¿no? de plena cuestión de derecho que hay que solventar. Y en este sentido, a pesar de que sí no hay una posición valiente, quizás, o una posición contundente todavía en cuanto a la inmatriculación que se llevó a cabo de la mezquita de Córdoba, creo que sí está claro, a la mínima que se mira el caso, que la inmatriculación no se desarrolló de manera adecuada ni pertinente, ¿no? Usted misma ha mencionado, señora consejera, algunas de los procedimientos, ¿no? Que se hicieron cuando se inmatricularon, como que no se presentó un título de propiedad porque la Iglesia no tenía un título material de propiedad. Recordemos que en la ficha de inmatriculación la Iglesia aludía a esa consagración de 1236 por la que pasó, ¿no? a usarse como templo cristiano, pero recordemos que posesión y propiedad no es lo mismo, que la consagración no es una de las vías contempladas en nuestro Código Civil, en concreto en el artículo 609, donde se establecen las diferentes vías de adquisición de los bienes que son susceptibles de propiedad privada. Como es lógico, la consagración no es una de esas vías, por lo tanto, siempre la mezquita, luego catedral, pues ha sido un bien público, propiedad del Estado, propiedad de todos los cordobeses, de todos los andaluces, como mínimo, ¿no? Es decir, la Iglesia nunca ha tenido propiedad, por lo tanto, nunca va a poder presentar un título de propiedad que no existe. Pero es que, además, precisamente este carácter público hace que no sea susceptible de privatizarse y, por lo tanto, tampoco puede la Iglesia aludir a un proceso de usucapión por el que, tras el uso prolongado en el tiempo, pueda adquirir la propiedad, como si se puede hacer con otro tipo de bienes. En este caso, también, por esta condición pública, pues no es susceptible de privatizarse mediante este uso prolongado de la usucapión. Por lo tanto, no se pudo presentar en el momento de la inmatriculación una sentencia judicial que acreditase la adquisición de la propiedad por esta vía. Además, como usted misma ha dicho, se hizo sin publicidad, de espaldas a los andaluces y además al mundo entero, por lo que todo lo que conlleva este proceso de inmatriculación, este es uno de los casos, cuando presentábamos esa PNL, en la que obviamente se inmatriculó indebidamente. Es, por lo tanto, un caso cristalino, además por la trascendencia, en los que sí que hay que proceder a reclamar su titularidad pública a todas luces. Otra cuestión es el tema que usted también ha aludido cuando hablaba de las opiniones jurídicas dispares, el tema de la posible inconstitucionalidad de los artículos que mencionábamos sobre la ley y el reglamento hipotecario. Y es que con este tema también muchas veces se arma demasiado revuelo y, bueno, no sé, yo no lo veo con tanto aspaviento. Es muy lógico pensar que en época franquista la Iglesia y el Estado estaban equiparados, porque así era, y por lo tanto las leyes que se hicieron en ese momento, que equiparaban a la Iglesia con la administración pública, a los obispos con notarios, para el caso de las inmatriculaciones, tenían sentido en aquella época, pero una vez se inicia el periodo constitucional, después de 1978, con la separación de Iglesia-Estado y la creación de un Estado confesional, pues estas leyes dejan de tener sentido, todo lo que haga que se equipare, como digo, Iglesia con Estado. Hay también algunos precedentes. En 1993, el propio Tribunal Constitucional
declaró inconstitucional una ley de arrendamiento, uno de los apartados de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, precisamente porque equiparaba a la Iglesia con el Estado. Este era un caso de un desahucio. El Estado puede desahuciar sin el deber de justificar por parte de la persona desahuciada la necesidad de ocupación de los bienes arrendados. La Iglesia desahució a una persona sin el deber de que esta persona, igual que hace el Estado, sin el deber que esta persona justificara la necesidad del arrendamiento, y el Tribunal Constitucional declaró en ese momento que no, que la Iglesia no se puede comportar como el Estado, que el Estado sí tiene ese privilegio, por así decirlo, pero la Iglesia ya no se equipara, y por lo tanto desde ese momento se declaró inconstitucional este hecho, ¿no?, de la Ley de Arrendamientos Urbanos, como digo. Es decir, es algo perfectamente lógico que cuando cambia el contexto, estamos en una democracia, en otros parámetros, en otro marco legal, la Constitución está como ley superior por encima de todo, pues que esto cambie. Hay también grandes hipotecaristas, ¿no? Está el Manual de Derecho de Albaladejo, que también, y él es una persona perfectamente católica, apostólica y romana. Esto no es una cuestión de religión, sino de la lógica del derecho, ¿no?, que también dice que a todas luces parece inconstitucional este hecho de la inmatriculación. De todas formas, yo entiendo que este tema es complejo, que este tema, precisamente, traer a colación el tema de la inconstitucionalidad, puede dar lugar a que se desvíe el debate y que se encone en si es inconstitucional o no. Tampoco quisiera entrar ahí porque, aunque fuera una cuestión sin zajar, que yo la veo bastante clara, ¿no?, y muchos constitucionalistas también lo ven claro, pero aunque fuera una cuestión sin zanjar, toda la casuística que rodea a la inmatriculación ya de por sí bastaría para declarar la inmatriculación nula de pleno derecho. Y en este sentido, bueno, pues quisiera pedirle a la señora consejera, y de verdad que me alegro si es cierto todo lo que nos ha contado, que parece que por fin van a solicitar la lista de bienes inmatriculados por la Iglesia en Andalucía, y que se van a poner ya los mecanismos, ¿no?, para activar esta cuestión aquí en nuestra tierra, cuando estamos viendo iba a decir cada día, no con tanta frecuencia, pero estamos viendo de vez en cuando cómo el Partido Socialista en otros contextos sí que está actuando rápidamente, ¿no? El mes pasado, por ejemplo, el Gobierno de Navarra aprobó actuar, decían, activamente, para apoyar activamente la recuperación de los bienes inmatriculados indebidamente en la Comunidad Foral de Navarra, con el voto favorable del Partido Socialista de Navarra. Es decir, en otros contextos no han tenido problema, ¿no?, en avanzar hacia esta cuestión de la transparencia respecto a las inmatriculaciones, y la posterior, en el caso en el que sea adecuado, cuando sea perfectamente inmatriculado o no, pero en las que hayan sido indebidas y sean bienes públicos, reclamar su titularidad. Y también vuelvo a aludir a esta iniciativa que en parte copié para la proposición no de ley que ahí se me rechazó aquí, que la presentó el propio Partido Socialista al Gobierno de Madrid. Entonces, sí que le pediría que siguieran la línea que parece que hoy está apuntando, que superen estas contradicciones internas que nos dejan a todos un poco perplejos, y que avancen en velar por los bienes públicos de Andalucía, en este caso la mezquita, que es algo querido por todos y todas, sin ninguna fisura, sin ninguna duda, y que quisiéramos que estuviera en las mejores condiciones posibles, ¿no? Ya no solo por el tema simbólico de la propiedad o no, digo simbólico respecto a lo que puede repercutir en el ciudadano, sino también en las cuestiones que de ahí se derivan, de la falta de transparencia en la gestión, etcétera, que quizá otro día podemos debatir. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ayala Asensio. Señora consejera. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, sin acritud, pero me sorprende que le importe más en este momento el Partido Socialista que la mezquita catedral, pero sin acritud, con cariño, con cariño y con mucho respeto, porque parece que se utiliza la mezquita catedral para acabar hablando del Partido Socialista. Yo le voy a aclarar algunas cosas que me parece que es conveniente, y en el mismo tenor y en el buen tono que tenemos este debate. En primer lugar, yo he de decirle que la consejera de Cultura y el Grupo Parlamentario Socialista estamos en perfecta sintonía. Hasta tal punto es así que la enmienda que el Grupo Parlamentario Socialista presentó a la proposición no de ley de su grupo parlamentario iba justamente
en dirección de pedir al Gobierno de España, es decir, instar el Parlamento de Andalucía al Consejo de Gobierno andaluz que requiriera del Gobierno de España, es decir, de la Dirección General de Registro, los datos de las inmatriculaciones de los bienes que en Andalucía se había procedido por parte de la Iglesia Católica a inmatricular. Esto es lo que propuso el Grupo Parlamentario Socialista como enmienda a su proposición no de ley y que no fue aceptada por parte del Grupo Parlamentario de Podemos. Ustedes no lo aceptaron en aquel momento, no lo votaron, pero la Consejería lo va a llevar a cabo en sintonía plena con lo que ya proponía en ese momento el Partido Socialista, el Grupo Parlamentario Socialista. Es decir, que en este sentido, pues le digo que plena sintonía. Todos sabemos cómo se hace copiar una propuesta que hacen grupos parlamentarios en Madrid o en San Sebastián y luego traerlo a cualquier otro parlamento para intentar crear contradicciones. Pero estos son regates cortos que llevan a ninguna parte si de verdad lo que nos interesa es el fondo del asunto. Y al Grupo Parlamentario Socialista le interesaba el fondo del asunto, también a la Consejería de Cultura. Por eso nos vamos a dirigir a quien debe de tener esos datos y debe de darlo, que es la Dirección General de Registro, que depende del Ministerio de Justicia y que es quien tiene, lógicamente, que ofrecer estos datos. Pero es más, señoría, cuando hace alusión a Navarra, hay que decir lo que ha aprobado el Parlamento navarro. Hay que decir lo que ha aprobado. Y ha aprobado, precisamente, recabar de la Dirección General de Registro los datos de los bienes inmatriculados de Navarra, es decir, lo mismo que estaba pidiendo aquí el Grupo Parlamentario Socialista, que lo va a hacer la Consejería, porque entendemos que tenemos que tener esos datos. Y fíjese que es muy curioso y muy sustantivo lo que en Navarra se ha aprobado, que es que el Parlamento de Navarra ha instado al Gobierno de España, subrayo, a iniciar los trámites para declarar la inconstitucionalidad de los artículos modificados para poder recuperar los inmatriculados. ¿Qué está diciendo el Parlamento navarro? Que a quien corresponde plantear la cuestión de inconstitucionalidad es el Gobierno de España. Es al Gobierno de España. Eso es lo que allí ha votado el Partido Socialista de Navarra y Podemos también. Ustedes también lo han votado favorablemente. Es decir, pero es que yo estoy convencida que en estos términos seguramente aquí también iba a haber acuerdo. Es decir, porque lo que está diciendo el Parlamento navarro es en Navarra no se puede plantear la cuestión de inconstitucionalidad. Hay que instar al Gobierno de España que la plantee. Entonces, esto es lo que dice Navarra. Por tanto, fíjense que lo que me demandaban ustedes en la comparecencia de mí, que yo diga qué va a hacer el Consejo de Gobierno para recuperar la titularidad pública. Y Navarra, Podemos en Navarra está diciendo, eso lo tiene que hacer el Gobierno de España. O sea, vamos a poner las cosas cada una en su justo término y en su justo lugar, porque es lo que decían. Iniciar los trámites para declarar la inconstitucionalidad hay que pedirlo al Gobierno de España. Por lo tanto, bueno, pues ahí está el tema planteado. Y luego convendrá conmigo que yo conozco perfectamente la Constitución, entre otras cosas porque fue la primera vez en mi vida que pude votar y entonces hay cosas que nunca se olvidan, ¿verdad? Y te interesas por el texto constitucional en ese momento, antes, luego y después y siempre. Y claro que la Constitución consagra un Estado aconfesional. Es verdad. Y claro que usted puede tener meridianamente, desde el punto de vista jurídico, una interpretación sobre la nulidad o no de las inmatriculaciones que la Iglesia Católica ha llevado a efecto. Pero algo ocurrirá cuando juristas de reconocido prestigio no acaban de encontrar la formulación idónea o el método, la forma y la manera
en que hay que plantearlo, más allá de que hay algunos otros juristas que también dicen que esto no se puede hacer nada. Es decir, algo ocurrirá de complejidad, alguna complejidad hay, y es que el problema no está en lo que, tanto en lo que, desde mi punto de vista, usted situaba el debate en torno a la inconstitucionalidad de la norma, como a la legitimidad para impugnar esa posible inconstitucionalidad. O sea, no está tanto situado ahí como quién tiene legitimidad para llegar al Tribunal Constitucional. Y por eso yo le subrayaba el tema de Navarra, porque yo no voy a hacer lo que usted ha hecho en relación al Partido Socialista, al Grupo Parlamentario Socialista. Pero claro, es que en Navarra ustedes están reconociendo que es el Gobierno de España el que tiene que hacer esto. Entonces, vamos a decir lo mismo en todos sitios. Vamos a decir lo mismo en todos sitios. Si es el Gobierno de España, da igual del color que fuere, es el Gobierno de España. Pero no vale en un sitio el Gobierno de España y aquí la Junta de Andalucía. Esto combina regular, porque desde el punto de vista jurídico tiene, sin lugar a dudas, desde el punto de vista, mucha enjundia. Entonces, por eso nosotros hemos dicho que vamos a seguir pidiendo opiniones jurídicas, porque sí que nos interesa conocer, saber, y desde luego es una manera de afrontar las cosas, bueno, pues como la hace el Gobierno de Andalucía, de frente, de cara, y bien. Entonces, ahí vamos a seguir trabajando. Y vamos a seguir trabajando en el desarrollo de la PNL, que en el momento que esté concluido, aunque sea un primer punto, lógicamente yo pediré comparecencia para dar respuesta a la Comisión, porque ha sido el Parlamento quien ha instado al Gobierno de Andalucía y la Consejería de Cultura a la que estamos dando cumplimiento. Entonces, yo creo que es un tema que tenemos que abordarlo como lo hemos hecho, de buen tono, a sabiendas que hay muchas interrogantes abiertas, y vamos a ir caminando. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora consejera.